tardes, bienvenidos todos, ¿cómo les va? Aquí estamos iniciando la Zona Central, edición de lunes en vivo por la pantalla de Fox Sports. Estalló el verano y la temperatura la sube el deporte, sin dudas, ¿no? Más allá de la sensación térmica que tenemos por estos momentos en la ciudad de Buenos Aires en particular. Ahora, la temperatura la sube el deporte, es cierto, y algunos deportes en particular mucho más. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que fue la Fórmula 1 este fin de semana. A las 10 de la noche tenemos telemétrico. Vamos a hablar puntualmente de algunas cuestiones que ustedes tienen que entender. Pero a veces no hay tiempo para poner en contexto todo lo que pasa. Y lo que pasa es que tenemos piloto de Fórmula 1. Sí, un tal Franco Colapinto. ¿Lo tienen? Que uno lee titulares, portales, opiniones, posteos, publicaciones y da cuenta de que siempre trasciende con algo genial, que estaba por afuera de lo previsto, que estaba por afuera del tablero. Y aclarar esto, va más allá de lo que declare, que además es pintoresco, es folclórico. Son pocos los pilotos de Fórmula 1 que levantan el perfil para hablar de un colega y en los términos en los que lo hizo Franco, por ejemplo, refiriéndose a Esteban Ocon. ¡Ah! El francés, le dijo. Pero eso lo hacía Alonso, ya con 2 títulos del mundo. Eso lo empezó a hacer Lewis Hamilton después de que ganó 3 títulos del mundo y 2 de ellos por lo menos con Mercedes. Eso lo hizo eventualmente Sebastián Vettel cuando ya era lo que era con 4 títulos de Red Bull. Incluso hasta maltrataba a su compañero de equipo, un australiano, que cada vez que tiene una pesadilla es porque pura y exclusivamente sueña con Vettel, Mark Webber. Pero cuando uno recién empieza, es muy difícil que vaya por esos carriles. Va por las definiciones de protocolo, va por las declaraciones políticamente correctas. Bueno, hace rato que abandonó ese lugar. Es más, creo que en ningún momento Colapinto pasó por ese lugar. Pero insisto, más allá de todo esto, que es lo que ocupa gran parte del volumen de las publicaciones alrededor de Colapinto, cómo dice, qué dice, cómo se peina, cómo camina, que el mate, que las periodistas, que las entrevistas, que cómo se refiere a sus compañeros de equipo, cómo analiza las carreras, cómo se enoja, cómo está contento. Más allá de eso, hay un volumen que es el importante en realidad, que es el Colapinto que está dentro de la pista. Porque convengamos algo, y esto también tienen que saberlo, las licencias que tiene Franco fuera de la pista van de la mano de todo lo bueno que es en la pista. Estos son como los goleadores en el fútbol. Si todos los domingos hace un gol, a nadie le importa nada. Todo está bien, diga lo que diga y haga lo que haga. Cuando el goleador entra en época de sequía, empiezan a mirar al banco de suplentes, a ver si hay otro mejor. Y se empiezan a preguntar cuándo termina la sequía y si supera los 10 partidos la sequía, ya en algún momento algún civilito de la tribuna baja. Esto pasa siempre en todos los deportes, te llames como te llames y tengas hasta incluso pasado de gloria. Porque la pregunta es, ¿no estará acabado ya? ¿No le estarán pasando los años por encima? Y sí, pero tiene títulos del mundo. Y sí, pero ya está grande. Nadie se salva de esto. Ni les cuento cuando uno es un chico. Pero además un chico que se le anima a los grandes. Y acá está la parte buena de la película. A los grandes en la pista, porque esto es lo que suma de verdad. Esto es lo que lo exime de todo lo demás. Un Checo Pérez, un Kevin Magnussen, un Fernando Alonso. Alonso debe estar soñando todavía con Colapinto. Es cierto. También lo que hace en la pista hay que ponerlo en las circunstancias específicas de la carrera. Porque si no, parece siempre meteoro. Y si bien tiene algo de meteoro, porque es audaz, porque es valiente, porque sabe correr, porque maneja muy bien, porque sumó en el 50% de las carreras y en circuitos completamente distintos, el urbano de Bakú y un circuito más tradicional, pero con relieve y una técnica endemoniada como el de Austin, son 2 cosas muy distintas. Y en los 2 rindió, y como si esto fuera poco, en el marco de un formato sprint. Nada le quita el mérito a Franco Colapinto de haberse defendido como lo hizo con Checo, de haberse defendido como lo hizo con Magnussen, para mí el piloto más áspero de la Fórmula 1, para no perder la posición, no en ataque sino en defensa, y cómo sí le gana la posición a Fernando Alonso. Pero también hay que explicar la película que se escribe en simultáneo esas acciones, porque también uno entiende que hay una dinámica de carrera para todos y hay una estrategia de carrera para todos que hace que Franco confronte con ellos en un momento donde los otros también tienen debilidades. A pesar del potencial de Colapinto. Porque
A Checo Pérez lo aguantó todo lo que pudo, pero sabía que era una batalla que no tenía que dar porque era el autocampeón del mundo y porque además ya se había ido por lo menos 3 veces de los límites a riesgo de que lo penalizaran en eso de defenderse ante Checo Pérez. Entonces le dice, mira, pasá porque me meto en lío. La defensa igual la había hecho. También estaba Fernando Alonso. Cuando lo pasa Fernando Alonso tenía el set de neumáticos heridos, con mucho más desgaste. No tenía alternativa porque parar en el box para Alonso era cambiar por un neumático ya utilizado, no tenía recursos nuevos, trataba de defenderse como podía y Franco Colapinto tenía los neumáticos más enteros en ese momento. ¿Me siguen? A pesar de que nadie le quita el mérito de cómo lo superó a Fernando Alonso. Pero un poco lo inmolaron. Y si alguien inmolaron también, estratégicamente fue a Kevin Magnussen, porque Magnussen, el vikingo Magnussen, lo inmolaron al servicio de su compañero de equipo Nico Hülkenberg. Entonces, ¿qué hicieron con él? Lo hicieron parar 2 veces. Entonces Franco se lo encuentra en una dinámica donde Magnussen estaba en otra pelea. Ahí hay un mérito. La velocidad con la que se mueve el equipo Williams para sacarlo adelante de Magnussen y, por supuesto, la defensa con neumáticos fríos que Colapinto hace de un Magnussen que venía con neumáticos ya en temperatura, pero lo habían inmolado a Magnussen. ¿Me siguen? Hay pro y hay contras para todos en todo momento, depende en qué circunstancias uno se encuentre con esas decisiones estratégicas de los demás. Y uno ahí puede estar más fortalecido o más vulnerable. La parte buena de la película es esta, que así todo, Franco Colapinto fortalecido casi entre los 3, e incluso hasta Gasly, a quien lo pasa, a quien lo inmolaron también, porque a Gasly lo durmieron 6 segundos en el box, y eso en la Fórmula 1 es mucho. Lo inmolaron y Franco lo aprovechó. El tema es que cuando se te dan las ventanas para aprovechar, lo aproveches. Es como ese mismo goleador que tiene la posibilidad de hacer un gol y no lo hace o lo hace. Es esa diferencia. Entonces, por eso, a ver, Borja es Borja y Nacho Fernández es Nacho Fernández, porque lo más probable es que en cuanto se abra un resquicio, el colombiano lo aproveche, porque está en su naturaleza. Y ahí está la naturaleza Colapinto. Ahí está su valor. ¿Era la situación favorable? Sí. ¿Ante Magnussen? Sí. ¿Ante Checo? Sí. ¿Ante Alonso? Sí. ¿Ante Gasly? Sí. ¿Llevaba la carta ganadora? Sí. El tema es aprovecharlo. Porque hay algunos que la llevan la carta y no la aprovechan nunca. Y se quedan atrás de su oponente y no lo pueden pasar nunca. De hecho, lo han visto. Lando Norris, todo lo que tuvo que trabajar para quienes vieron la carrera, con Max Verstappen en un momento donde tenía todo a favor y no lo pudo pasar reglamentariamente bien. Cometió una infracción para pasarlo y de hecho le tuvo que devolver después la posición. El gran mérito de Franco es que lleva correlatividad absoluta en un simulador durante toda una semana y toda esa carga de datos la transfiere a la pista con la misma eficiencia. En un montón de pilotos eso se traba en el medio. Porque después está la ficción, está la realidad. El circuito es el mismo, las condiciones son las mismas, pero el circuito después te pone una dinámica donde vos tenés que salvar situaciones. Franco salvó una situación con Wang Yuzhou cuando se le dio vuelta al auto y de pronto se lo encuentra en la curva número 1 cuando estaba subiendo, sin visibilidad, casi se lo lleva puesto y tuvo una reacción mágica. La tuvo y zafó. Y habla de sus quilates como piloto. Esto lo dijo James Bulls cuando lo puso con un Williams por primera vez en el auto. Lo interesante de Franco es la correlatividad. ¿Y por qué en Franco es muy importante y más importante que en otros? Porque no conoce ningún circuito. Nunca corrió en Austin. Nunca había corrido en Bakú. Nunca había corrido en Singapur, solamente en Monza. La semana que viene se corre en México. Nunca corrió en México. Después corre en Interlagos. Nunca corrió en Interlagos. Después corre en Qatar. Nunca corrió en Qatar. Nunca corrió en Las Vegas. Y solo corrió en Abu Dhabi en la última carrera. Miren lo importante que es el simulador para jugar con esa correlatividad y que después la carga de datos que se hace en el simulador sea compatible en la pista. Pero en la pista pasan cosas después. No es el mundo ideal. Hay algunos que chocan, otros que se van de pista, o el auto no arranca, o el auto se patina, o vaya a saber cuántas otras cosas pueden llegar a suceder en circuitos en altura, en circuitos con relieve, en circuitos de noche, en circuitos con calor. Cambian completamente las condiciones. La adaptación de Franco Colapinto a todo esto hoy es su principal capital. Cuando te preguntan en el almacén, cuando te preguntan en el club, cuando te preguntan en el colegio, cuando te pregunten donde quieras, en la cena familiar,
¿Cuál es el capital de Colapinto? Es esto. Es la capacidad de adaptación y la correlatividad entre el mundo virtual y el mundo real. Después, lo favorable. Las situaciones favorables, las ventanas que Franco, en consecuencia, aprovecha. Y oh casualidad, con pilotos que, por ejemplo, tienen 11 temporadas de Fórmula 1, 10 temporadas de Fórmula 1, 15 temporadas de Fórmula 1 y 2 campeonatos del mundo, como es el caso de Fernando Alonso. Y los recursos más extraordinarios de los últimos tiempos de la Fórmula 1 que tiene Aston Martin al punto de contratar al mejor diseñador de autos de la historia, Adrian Newey, que desde el año que viene va a trabajar con Alonso. En ese contexto, David contra Goliat, gana el menos favorecido, Franco. ¿Por qué? Porque maneja, por la correlatividad, porque lo ve, porque se anticipa, porque huele la debilidad y la aprovecha. Ahí está el mérito. Tengo una mala noticia. Puede fallar. Esto es Fórmula 1. Puede fallar el fin de semana que viene, el otro, el que le sigue, a fin de año. Puede pasar consecutivamente 2 veces. Uno no maneja todas las dinámicas de la carrera. De hecho, su compañero de equipo se ve enredado en un contacto en el que él casi no tenía que ver y se le arruinó la carrera con el mismo auto. Estemos todos, televidentes, oyentes, seguidores, fanáticos, a la altura de estas circunstancias, porque si no pasamos del cielo al infierno sin escalas. Y tenemos que estar acá. Entender que estos sobrepasos responden a una coyuntura. Que Franco conceptualmente está más allá de si pasa o no autos. Hoy. Y como si esto fuera poco, hasta ahora siempre, salvo un contacto que tuvo en Bakú, en un entrenamiento, siempre devolvió el auto entero. Nunca dañado, nunca golpeado, nunca estropeado al límite de tener que repararlo con más de $1 millón de inversión, como ha pasado con su antecesor Logan Sargent. La recomendación, como siempre les digo, y con esto termino, en este fenómeno que todos estamos viviendo, superados hasta los pelos, gratamente por lo que está pasando, y a pesar de que sea Fórmula 1, y a pesar de la alegría que tenemos, y por qué no soñar, si para eso está el deporte, solo les sugiero, y solamente es una sugerencia, y repito, aunque sea Fórmula 1, vamos despacio. Para Franco, es la mejor. Estamos en vivo, esta es la zona central, a través de la pantalla de Fox Sports, edición